La primera pregunta que os voy a hacer es, ¿de qué forma se manifiesta el impacto de las emociones? ¿De qué forma se manifiesta el impacto de las emociones en los procesos de conexión y colaboración en las organizaciones? Porque aquí estamos hablando de algo muy intangible como son las emociones, pero la pregunta es, y todo el mundo parece que le da mucha importancia al tema emocional, pero la pregunta de inicio que os hago es, ¿y de qué forma se manifiesta el impacto de las emociones en este diseño de una estructura organizativa abierta y conectada? Así que ya le damos orden a nuestras neuronas que se pongan a pensar, a cocinar, y ¿quién se anima a compartir una respuesta? La imposición de ideas. Guay, gracias Patricia. La imposición de ideas, gracias. Más productividad. Más productividad, más o menos. Más. O menos también. Bueno, puede ser. Más productividad. ¿Y tu nombre? Juan. Juan también dice menos, ¿no? Porque es verdad que puede ocurrir una cosa, fijaos, lo que ha comentado Patricia, la imposición de ideas, la falta de asertividad en un momento dado, de decir que no, ¿no? O rebelarse, ¿no? Ante esa imposición, mayor productividad, menor productividad, ¿qué más? Generación o resolución de conflictos. Fíjate, Dani da la doble opción, generación o resolución de conflictos. ¿Vale? ¿Qué más? El resultado final. Y además de los resultados, tu nombre es Macarena. Además de los resultados, Macarena, están los efectos, porque una cosa son los... En todo proceso hay unos resultados y unos efectos. Resultados, ¿qué es lo que conseguimos? Efectos, ¿cómo nos sentimos después de conseguirlo? Porque podemos obtener unos resultados buenísimos, pero que sean los últimos que vamos a conseguir porque hemos terminado reventados. Eso puede ocurrir. O no ha merecido la pena. O hemos tenido unos resultados que no eran los deseados, esperados, pero nos sentimos bien. Que eso estaba guay si no alimentase el conformismo. Porque a veces, yo en algún momento del discurso me pondré un poquito pinchaglobos, ¿vale? Con el rollo este de la economía social, abierta y conectada, ¿no? Me digo, no importa, pero no hemos conseguido los resultados que queríamos, pero qué bien nos sentimos, cuánto hemos aprendido y cuánto hemos crecido. Eso está muy guay. Pero la frontera entre que eso sea algo efectivo y que eso alimente un conformismo de que lo importante es participar, que se da mucho en empresas y en organizaciones sociales, puede ser peligroso, porque al final terminamos todos y todas quemados, ¿vale? Efraín. Sí, las emociones determinan la actitud ante la realidad. Las emociones determinan la actitud ante la realidad y la actitud alimentan los pensamientos alimentan nuestras conductas alimentan nuestras acciones y nuestras acciones crean experiencias. Eso es así. Pero no porque lo diga yo. Lo dice Joe Dispenza, que es un científico, ¿no? Investigador en temas emocionales. Salomé. Fomentos y rupturas de colaborar. Me encanta que tengáis esta doble visión. Vamos a avanzar un poquito. ¿Cuál es el objetivo que pretendemos en esta sesión? Que vamos a trabajar en esta sesión. Vamos a encuadrarnos, porque el tema emocional es amplísimo y tenemos hora y media. Y ya os digo, en hora y media no vamos a salvar el mundo. O sea, no nos va a dar tiempo a salir aquí como nuevos y como nuevas, ¿vale? Objetivo que tenemos: identificar algunas de las variables emocionales que inciden en los procesos colaborativos. Yo he procurado sistematizar mucho o sintetizar mucho.
e indagar sobre las respuestas que podemos generar, qué respuestas podemos dar para favorecer la apertura y la conexión saludable y sostenible de las organizaciones. Porque hay conexiones saludables y sostenibles, saludables que son buenas para todos y para todas, y sostenibles porque se mantienen en el tiempo sin agotar recursos, y hay otras conexiones que son vampíricas. ¿Bien? Vale, este es el objetivo que tenemos. Y yo fijaos, os apunto las ideas fuerza, vamos a después trabajar sobre ellas, ¿de acuerdo? Pero fijaos, yo para abordar este tema desde el punto de vista colectivo, con vosotras, a mí me gustaría de forma breve y muy alegórica tratar de explicar cómo funcionamos las personas. Sencillito, en 3 minutitos, ¿vale? Y me voy a valer de una metáfora que está inspirada en el carro alado de Platón, pero no es la del carro alado de Platón, es una adaptación que hizo mi maestro, la persona con la que yo me formé en inteligencia emocional, la primera, ¿de acuerdo? Y dice que las personas funcionamos como un carro que tiene 2 tiros. En un tiro hay un caballo. ¿Cómo es el caballo? Blanco, ágil, fuerte, presumido. Le gusta pasearse, que lo vean, galopar. ¿Lo ven? Y en el otro tiro hay un buey. ¿Cómo es ese buey? Pesado, obstinado, testarudo, fuerte, a veces lento. Cuando le va la marcha, tira. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que si los dos van en la misma dirección, no tenemos ningún problema, ¿verdad? El carro avanza sin mayores dificultades. Pero ¿qué pasa si el caballo decide pararse a beber? Y el buey dice que no se para, que sigue. ¿Qué pasa con el carro? Primero, se desequilibra. ¿Y el carro con dificultades va a seguir o no va a seguir? Un buey tirando hace que el carro vaya lento, desequilibrado, pero el carro avanza y termina arrastrando al caballo. ¿Qué pasa si es el buey el que dice que no va a andar, que está cansado y que va a pastar durante un rato, pero el caballo quiere continuar? El carro también se va a desestabilizar en un primer momento. Pero si el buey dice que no se mueve, el carro no se mueve. ¿Ven la metáfora? Todo esto con dificultades, ¿eh? Posiblemente se arrastrará, casi que se tumbará, casi que... Las personas funcionamos de una forma similar, resumiendo mucho, sintetizando mucho. Imaginaos mi caballo, el mío, que me dice: David, después de vacaciones has puesto unos kilos, es bueno para tu salud que rebajes esos kilos, empieza el curso, tienes que estar ágil, tienes que estar despierto, así que a partir de hoy voy a tener una vida saludable. Guay, ¿no? Un discurso chulo, ¿no? ¿O qué? Es bueno para mi salud, además, joder, cuidado el colesterol, tal y cual. Y mi buey dice: quiero chocolate. Entonces tú vas andando y tu caballo dice: porque a partir de ahora, tal y cual. Y mi buey dice: quiero chocolate. Y tú te descubres en la puta despensa, abriendo el chocolate, tomándote una onza allí, otra para el camino y 4 para cuando llegues al sofá. Y tú no dices: no entiendo. Todo esto sin entrar en el rollo de: creo que esa chica no me conviene. ¿Qué estás haciendo? Y vas hacia ella como un insecto hacia la luz azul, ¿no? No sé si un rollo muy personal, ¿vale? No. ¿Ven por dónde voy? No, el buey dice: vale, pues sí, pues puede ocurrir al contrario, ¿eh? ¿Vale?
Vamos a seguir jugando con esta metáfora, porque necesito que entendáis ese conflicto en el que vivimos muchas veces. El caballo lo vamos a asociar con la parte racional, con esa parte políticamente correcta, que da un discurso correcto. El buey con la parte emocional. ¿De acuerdo? Vamos a empezar a entender esta metáfora. ¿Cómo funcionan? Mira, el caballo funciona con los tengo que. Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que... Esa famosa lista de cosas pendientes que van inundando nuestra agenda, porque yo estoy convencido de que esta semana me va a dar tiempo y es importante porque tal igual que esto que lo otro. Y ese buey que dice siesta de 15 minutos, quien dice 15:30. Porque es lo que te apetece. ¿Me siguen? Oye, que el buey también dice, me encanta esto, disfruto y no me levanto ni para mear. O sea, no es el ejemplo mejor para dar en un aula, ¿vale? Pero esas cosas ocurren. Y tú te descubres totalmente metido en una actividad que te apasiona, que te encanta, que te... El buey funciona con la gestión del cambio. Perdón, el caballo con la gestión del cambio. El buey con sentir el cambio. Ese coste emocional, ese rollo... Os sigo dando pistas porque necesito que entendáis muy bien esto, porque de aquí se va a originar un conflicto. El caballo diseña la estrategia. El buey toma las decisiones, que sabéis que las decisiones se toman desde un enfoque o con un rollo puramente emocional. El caballo, habilidades sociales, como lo de la escucha activa. La escucha activa no deja de ser una cosa muy mecánica, muy fría, ¿eh? Otra cosa está la confianza, la empatía, que eso ya es más de corazón, de sentirlo o de no sentirlo. El caballo funciona con datos, el buey con la intuición. Ojo, no siempre están en conflicto, pero yo necesito que vean todas las variables, que el caballo vaya junto, que el tire para un lado o tire para otro. El caballo responde, el buey reacciona. Porque aunque sea un animal pesado es más ágil, no se lo piensa, tira. Vale, con esto os doy pista de cómo funcionamos. Porque, y adelanto, hago un poquito de spoiler. Debajo de todo esto, lo que tenemos, lo que se da es un conflicto entre lo que decimos y lo que hacemos. Qué bonito es colaborar, qué bonito es abrirse. Somos economía social, solidaria, tal y cual. Y qué chulo es todo. Pero muchas veces, ¿por qué no pasa? ¿Por qué no me abro? ¿Por qué no? ¿Por qué voy a ver que el otro enseñe las cartas y ya veré yo si lo enseño o no? ¿Me siguen? Y todo eso es porque fundamentalmente, y aquí hago un súper resumen, ¿vale? Un súper resumen. Ojo, esto es mucho más complejo y más amplio. Entiéndanme que yo he seleccionado para expresaros el conflicto. Pero sí es verdad que la parte racional funciona desde el apego y la parte emocional desde la evitación. Ahora os voy a poner el ejemplo para que lo veáis. La parte racional piensa, quiere conseguir, quiere acumular, quiere posicionarse, La parte emocional quiere protegerse fundamentalmente. Las emociones tienen una función adaptativa potentísima. Y en última instancia lo que procuras es nuestra supervivencia, el que podamos sobrevivir. A ver, Salomé, aquí esto no significa que en la parte racional no haya emociones. El caballo funciona buscando el placer, la ganancia, las alabanzas, la fama, la imagen. ¿Vale? ¿Qué es lo que trata de evitar la parte emocional? A ver, Salomé ha dicho, sin embargo, la parte emocional la que te hace adicta al apego. La división entre dos hemisferios es una metáfora, en realidad no existe. No existe, es todo mucho más líquido. ¿Me siguen? ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros hacemos esta compartimentación para poder explicar este tipo de cosas, pero que realmente esto no se da. No hay un hemisferio derecho propiamente dicho, ni hay un... Bueno, sí lo hay, pero sí que está todo mucho más interconectado. ¿Vale? Pero esta parte de aquí, no te vayas a ese apego de las cosas emocionales, no te vayas a ese apego. Es el caballo que funciona, quiere cosas.
quiere acumular. ¿Y qué busca el caballo? Busca el placer, las ganancias, las alabanzas, la fama, la imagen. El caballo se orienta más a nuestro ego, a lo que es el ego. ¿En qué clave funciona el buey? En evitar el dolor, pérdida, críticas, culpas, oprobio o vergüenza. El oprobio es la deshonra, ¿de acuerdo? ¿Por qué os lanzo esto y por qué he seleccionado esta parte? Porque este es el discurso de lo que quiero conseguir y el discurso políticamente correcto, y a nivel emocional lo que está buscando es que tú te protejas. ¿Me siguen? Esto ocurre a nivel personal. Pero además de a nivel personal, también ocurre a nivel organizacional. Yo me he quedado con la parte de apego que está en negrita y con la parte de evitación que está en negrita porque es lo que mejor me ayuda a explicar el conflicto que se da cuando a nivel organizacional se plantea un reto. Imaginaos que en nuestra organización planteamos un reto y es: vamos a diseñar una organización abierta y conectada, que suena precioso, ¿lo veis? Cuando las personas, o a nivel organizativo o a nivel colectivo, se plantea este reto, en el seno de la organización, mejor dicho, en el fuero interno de cada uno, se generan dos discursos. Normalmente, el del caballo es el que se dice y el del buey no siempre, sobre todo a nivel personal. El del caballo es negociable, el del buey es menos negociable. Voy a seguir avanzando. ¿Qué diría el caballo? Esa es la pregunta que tendríamos que hacernos. ¿Qué diría el buey? Yo voy a poner un ejemplo y quiero ya que os pongáis a pensar en qué diría el caballo y qué diría el buey con otros ejemplos. Por ejemplo, ¿qué diría el caballo? Que diseñar una organización abierta y conectada va a favorecer nuestra reputación entre las organizaciones del sector. ¿Mola? Me voy a posicionar. Acordaos de ese caballo que quiere lucirse, que quiere... ¿Qué diría el buey? Que no siempre se comenta. El buey diría: esto supondrá una pérdida de tiempo que no podemos permitirnos. Reuniones, viajes, tal. ¿Lo ven? Vale. Yo quiero que ahora hagan un ejercicio individual. Van a necesitar sus teléfonos móviles. ¿De acuerdo? Vamos a explicarlo de manera secuenciada. Yo quiero... me gustaría que en esta zona de aquí, desde Efraín, Gracia hasta Pedro, vais a pensar en clave buey. Sois el buey. Aquí tenéis un ejemplo, ¿eh? Esto supondrá una pérdida de tiempo que no podemos permitirnos. Desde Nacho hasta las compañeras, hasta Arancha y compañeras, vais a pensar en clave caballo. ¿Qué diría el caballo? De hecho, yo quiero que ya penséis alguna frase corta de cosas que diría el caballo. El caballo funciona en esta clave: placer, ganancias, alabanza, fama, imagen. Quiere conseguir esto. El buey, vosotros, trabaja para evitar todo esto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Para la gente que está en clave caballo, que ya tiene que estar pensando una frase que diría el caballo, la primera que os salga, ¿vale? Va a aparecer un código QR, lo podéis escanear y os va a llevar a una página en la cual podéis escribir de manera breve la respuesta de qué es lo que diría el caballo. ¿Que no te funciona el código QR? Va a aparecer una página web, menti.com, y un código. De hecho, vamos a hacerlo ya. Vosotros no, ¿eh? Estamos trabajando con caballo. Aquí tenéis el código QR y si no, menti.com, y metéis el código y aparece el sitio para responder y enviáis la respuesta. ¿Vale? La gente del buey, pues tenéis igual, con la misma dinámica, tenéis que escanear este código QR o meteros en menti.com y metéis el código 9595695. Y os doy un minutito, para que escribáis
la respuesta. Así que, ánimo, a ver qué dice el buey y qué dice el caballo. Venga, caballo, respuestas. Habrá muchas empresas que querrán trabajar con nosotros. Conseguiremos información de los demás. ¡Qué bueno este! Genial, podremos aprender y compartir ideas. Organización empresarial sin ánimo de lucro, enriquecimiento del sector. Hay que hacerlo, pues es lo mejor para nosotros y para nuestro entorno. Vamos a salir en todos los medios de comunicación. Es brutal, es esto, así funciona el caballo, ¿eh? Me parece fantástico la respuesta. Mejora en la imagen. Este proceso aprenderemos... Vamos a ver si nos sale, que yo creo que sí. Aquí está. En este proceso aprenderemos un montón y esto nos va a hacer llegar lejos. Es clave de establecer, colaborar. O sea, es que tú lees esto y dices, hostia, vamos a colaborar ya. Vamos, tengo ya ganas de juntarme con la gente. Que nuestra organización se frote con otra organización. Tampoco, o sea, entiendan la... ¿Vale? Claro, vamos a ver qué dice el buey. El buey se resiste, ¿eh? A ver. Ya verás al final cómo salimos todos escaldados. Pero es que es tal cual, es que esto es así. Uf, más trabajo para mi pellejo. Quiero seguir trabajando sin toparme con ningún problema interno. O sea, a mí, dejadme de rollo. La pérdida de tiempo. Es imposible buscar inversión para una empresa de este tipo. ¿Cuánto cuesta? ¿Es mucho trabajo y recursos? Es peligroso meter a mucha gente. Eso es sinónimo de problema. El buey se lame solo. Buenísimo. ¿Os dais cuenta el dilema interno que se produce en una organización? La movida de esto es que es la misma persona o la misma organización quien se lanza los mismos mensajes. Claro, aquí lo que está ocurriendo es que hay un conflicto entre esa parte más racional que entiende que nos conviene, porque o sea, el discurso está claro, el discurso nos lo fabricamos y es maravilloso. Pero coño, ¿por qué no lo conectamos? ¿Qué está pasando? Lo que está pasando es que hay debajo eso. Yo ahora os quiero hacer otra pregunta, y es, ¿qué emociones, sentimientos? Contestad, porque las preguntas siempre se contestan aunque no se verbalicen, contestad mentalmente. ¿Qué emociones, sentimientos, estados de ánimo genera esta tensión entre caballo y buey? Imagínate que tú tienes que contestar a esta pregunta con 3 palabras. Os voy a pedir que nos esforcemos en contestar en una sola palabra. Esta vez no quiero textos. Os voy a poner otro código, ¿eh? Quiero que vayáis a tener 2 entradas por persona. Primero escribes una, después escribes otra y después lo manda. Pero la pregunta, la movida es, esta tensión que acabamos de ver, ¿qué emociones, sentimientos, estados de ánimo genera? Individual o organizativamente, no me importa, no importa. En cada opción de respuesta solo una palabra, solo una palabra. Así que ve pensando. Es importante que no la digáis. Esta parte es más individual porque sí quiero ver la acumulación de respuestas. Cuantas más tengamos, mejor. Igual, tenéis el código QR. Ahora vamos a contestar todos en el mismo sitio. menti.com y el código que aparece en la pantalla. Y vamos a ver qué sale. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué emociones, sentimientos, estados de ánimo genera esta tensión entre caballo y buey? Bueno, vamos a ver qué nos ha salido. ¿Qué emociones, sentimientos, estados de ánimo genera esta tensión entre caballo y buey? Fijaos, lo que más ha salido es ansiedad e incertidumbre, conflicto, inseguridad, estrés, cansancio, angustia, desgaste, frustración, desánimo. Estoy buscando alguna buena, ¿sabes? Estrés, impotencia, desilusión. Fijaos, hemos hecho 3 ejercicios que son, de hecho, raritas, ¿no? De preguntar, pero la metáfora está ahí. Y todos podemos identificar cómo esa ansiedad, desidia, desación, frustración, conflicto, hacen que digamos, joder, esto es muy bonito, pero no merece la pena. O tenemos que estar por cumplir el expediente, o coño, no vayan a decir que el caballo también dice eso, dice, oye, vamos a estar, no vaya a ser que nos digan, después no hacemos nada, pero oye, por lo menos nosotros en la foto después que hay en el fotocall aparecemos. Como nadie va a hacer nada,
Porque somos así un poco cabroncetes, ¿eh? Cabroncetas. Vale. Creo que este conflicto es el que tenemos que resolver. Bueno, más que conflicto, bueno, si conflicto o dilema, es un conflicto, es un conflicto. Es un conflicto y además es un conflicto que no tiene resolución. Es gestionable, pero nunca vamos a tener una solución definitiva. Que yo creo que esto, cuanto antes lo aceptemos y lo comprendemos, más tranquilo vamos a vivir, ¿de acuerdo? Sabiendo que vamos a vivir en esa diatriba, ¿no? entre buey y caballo. Pero este es el conflicto que tenemos que resolver fundamentalmente. Mira, fijaos, yo para preparar esta sesión, que os tengo que reconocer que me lo he pasado muy bien diseñando la sesión, porque sí que, se lo comentaba a mis compañeros, ¿no? Sí que he hecho un ejercicio de revisar y constatar que no me equivocaba o que realmente había fundamento teórico o no había fundamento en lo que estaba pasando. Porque yo una de las cosas que he hecho para preparar la sesión es revisar resultados de actividades que hemos hecho en la Escuela de Economía Social en la anterior academia y en una actividad que hicimos en junio, creo que fue, Francesco, ¿no? El de comunidades energéticas, en junio, una actividad que hicimos sobre comunidades energéticas, que fue en mayo, en el cual precisamente se preguntaba a la gente qué problemas teníamos, lo guay que era colaborar o qué problemas teníamos a la hora de colaborar. Entonces la gente fue apuntando cosas. El fondo de escenario es este, el fondo de escenario es este. Pero si hay dos palabras que se repitieron y que salían constantemente, por resumirlo, porque yo he querido resumir, yo no me puedo poner 1 hora y media a hablar de todas las emociones, no tendría ningún sentido. Fueron dos: el miedo y la confianza. Falta de confianza o ausencia de confianza o confianza como aspecto positivo. Porque muchas de las cosas que tenemos en ese fondo de escenario son consecuencias, o hay un miedo detrás. Si no, no tendríamos ansiedad, incertidumbre, angustia. O sea, yo he tratado de destilar. Y yo me voy a enfocar en el miedo y la confianza. Porque, si reducimos el miedo, reducimos la angustia. Reducimos la incertidumbre. Además, miedo, lo voy a decir, es falta de información, básicamente. Si subimos la confianza, reducimos el estrés, reducimos la angustia, reducimos la desidia, eliminamos frustración y además incentivamos que... Y la movida es cómo podemos gestionar esta parte. A ver, aquí sí que necesito explicaros algo. Y es, porque a nivel individual puede quedar más o menos claro cómo se gestiona una emoción. Pero a nivel colectivo... Y yo creo que es importante que tengamos claro qué es una emoción y qué ocurre a nivel colectivo. Voy a tratar de explicarme. Vale. Fijaos. Una emoción ¿alguien le da grima a esto? Una emoción es una alteración del ánimo, alteración del estado del ánimo. Con una intensidad alta. Es ese calambrazo, ese punto que llega. Y normalmente es reducida en el tiempo, es pasajera. O sea, tú sientes miedo, pero cuando el miedo es constante y recurrente ya se convierte en otra cosa, ¿vale? Pero la emoción, que la emoción no deja de ser una información que te da tu cuerpo, tu cerebro, porque hay un estímulo externo e interno que es significativamente relevante, entonces te dice, ¡hey! Y aparece la alegría, la tristeza, el enfado. Si el enfado es muy alto, entramos en carga emocional y aparece la ira. Si la alegría es muy intensa, aparece la euforia, que es la carga emocional de la alegría. ¿Me siguen? Entonces, yo tengo que tener claro que la emoción es una alteración de intensidad alta y pasajera. Si yo me centro
en el miedo y voy profundizando en qué mensaje me da el miedo normalmente sentimos miedo cuando percibimos que las amenazas son mayores que los recursos que tenemos para responder a ellas. Normalmente sentimos miedo cuando percibimos que la amenaza es mayor que los recursos que tenemos para responder a ella. Y percibimos un peligro para nuestra salud o supervivencia. Eso después se traduce a nivel social y a nivel... ¿Me siguen? Pero básicamente es... Aquí tenemos qué es la emoción, qué es alteración del ánimo, intensidad alta, tiempo reducido, es algo pasajero. La emoción que aparece es el miedo. Normalmente sentimos miedo cuando percibimos que las amenazas son mayores que los recursos y sentimos un peligro para nuestra salud o nuestra supervivencia. El miedo está muy relacionado con la falta de información. Pero, claro, a nivel personal, yo esto lo veo clarísimo. Pero a nivel organizacional no lo veo tan claro. Sienten miedo las personas, pero no las organizaciones como ente. ¿Me siguen? Pero al final, o sea, somos 4. Yo tengo, o sea, Nacho tiene miedo, la compi de Galicia tiene miedo, yo tengo miedo, pero entre los 3 no hay un miedo colectivo, eso se transforma en otra cosa. Yo todo esto son conclusiones mías, con lo cual tampoco le hagan mucho caso, ¿eh? O sea, yo lanzo lo que yo voy descubriendo cuando voy preparando esto y voy estudiando, ¿no? ¿Qué es lo que nos ayuda a esto? A esto nos ayuda no quedarnos solo en la emoción, sino en el componente cognitivo de la emoción. Lo voy a explicar con otras palabras. Mira, emoción más pensamiento, esta es mi abreviatura de pensamiento, ¿vale? Que si no, no me va a caber. Emoción más pensamiento es igual a sentimiento. El sentimiento es emoción más pensamiento, la parte cognitiva de la emoción. Yo siento miedo, me pongo a darle vuelta y se origina un sentimiento. ¿Qué diferencia hay entre la emoción y el sentimiento? Si la emoción es una alteración del ánimo, el sentimiento es un estado de ánimo. La intensidad es menor y el tiempo es mayor, se mantiene constantemente. De hecho, un sentimiento se puede mantener durante toda la vida gracias a la voluntad. La emoción no. La emoción pasa de la voluntad, es automática. El sentimiento tú te puedes poner dándole la vuelta. Siempre nos ponen el ejemplo del amor. Conozco a una chica, en mi caso, joder, me da un rollo, estoy en ese estado emocional, intensidad alta, pero sabéis que eso se mantiene hasta donde se mantiene. Pero la quiero, estoy con ella, quiero compartir mi vida, entonces, gracias a la voluntad, yo voy creando un sentimiento, ¿no?, de amor y de afecto que se mantiene durante toda la vida. Hay otras que también, ¿eh? El resentimiento, la emoción del esclavo, nos empezamos a meter mierda y mantenemos ahí todo ese estado de tal y cual, que hay momentos que ya no nos acordamos porque es lo que pasó. Pero la odio o lo odio, no sé. Claro, ¿cuál es el sentimiento asociado al miedo? El temor. Y es lo que colectivamente en los pasillos, en la organización, habla el caballo, habla el buey, sí, tal y cual, pero aparece un estado de temor, de hostia, nos vamos a meter en este rollo, vamos a abrir, vamos a... ¿Qué es lo que hace el temor? El temor nos hace rehuir de algo que percibimos como dañino, peligroso o arriesgado. No me meto.
No le voy a dar para atrás, pero el buey, ha habido respuestas del buey que era un poco de decir, mira, mejor yo ahí, aquí vamos a ir todos caldados, ¿para qué? ¿Me siguen? Claro, a nivel individual podemos trabajar esto, a nivel colectivo creo que es más interesante que detectemos cuál es el estado de ánimo que se ha creado o se ha generado colectivamente. Después, incluso yo después voy a acabar con una movida individual, después podemos hacer arqueología emocional de ver de dónde puñetas viene ese temor o cuáles son las fuentes del temor. Entendiendo este esquema, yo creo que podemos abordar una posible estrategia de respuesta ante ese temor que nos puede originar la idea de abrirnos y conectar organizativamente con otras personas, ¿no? Con otras organizaciones, ¿no? Otra cosa, se me metió en la cabeza poner toda la estrategia en una sola diapositiva. Con la idea, o sea, normalmente suelo descargar poco las diapositivas, pero yo quería que lo vierais todo completo y también en mi fantasía de formador, con impacto, ¿vale? Digo, joder, pues se la pueden descargar y pueden ver el mapa de un golpe. Entonces, digo, yo lo pongo, de hecho, la última diapositiva que aparece del esquema la podéis tener cerquita, yo creo que es una guía y tenéis como el resumen de lo importante de la sesión. ¿Vale? Vale, entonces hemos dicho, yo me he centrado solo en el miedo, que también me podía haber dicho, joder, David, tío, ¿y por qué no te has centrado en la felicidad y en la alegría de conectarnos tal y cual? Pues porque eso me lo dice el caballo, pero a mí lo que me interesa es ver cómo puedo salvar esto, porque el dilema está ahí. También voy a hablar de la confianza, pero la confianza tiene que nacer. O se tiene que generar, que como os dirá el compañero Julen, es un aspecto, es un ingrediente esencial para que una sinergia se pueda dar. Coño, para que se pueda dar en el seno interno de nuestras organizaciones, imaginaos ya a nivel con otras organizaciones. Vale, hemos visto que la emoción latente es el miedo. O al menos la que yo he detectado de las respuestas acumuladas en otras actividades. Y el sentimiento, el temor. ¿Qué hay debajo del temor? ¿Por qué rehuimos de algo que nos parece dañino, peligroso y arriesgado? Porque tenemos miedo a perder. Lo que hay es un temor, nunca mejor dicho, a perder. Yo os quiero preguntar, organización, queremos meternos en un proyecto intercooperativo. ¿Qué cosas tenemos miedo a perder? ¿Qué pensáis que tenemos miedo a perder? ¿Qué tienen miedo nuestra organización? ¿Tiene miedo a perder el qué? Yo quiero respuestas a viva voz, si tenéis alguna. Gracias, Pepe. Dinero. Dinero, estabilidad. Habla en primera persona del plural. Bueno, tenemos miedo por ahí a perder, ¿cómo puedo decir? No. Ahora lo dices. No el poder, sino... No, el poder de decisión, de control, ahí está, no estaría. Me encanta. Ahora te digo por qué. Nacho. Reputación. Tiempo. En las actividades que os he referenciado, salía, porque, a ver, la movida es que cuando haces varias actividades de este tipo y empiezas a ver organizaciones, te das cuenta que siempre se repiten las mismas cosas. Entonces tú dices, hostia, coño, vamos a pillar aquí aquello que es denominador común, porque de forma participativa se están dando una serie de respuestas. Había 3 cosas, yo he tratado de hacer ese ejercicio de agregación y de sistematizar, ¿no? Había 3 cosas que se repetían constantemente, ¿vale? Una era usurpación de ideas. Que nos roben las ideas o que nos... O sea, que es una realidad, ¿qué pasa? Que yo creo que tenemos que aceptarlo, ¿eh? O sea, porque claro, la Escuela de Economía Social, ¿no? Que es un poco la catedral de la economía social en Andalucía, quiere decir que bueno, yo no tengo miedo que me usurpen las ideas. Sí, tenemos un poquito de rollo. Que se genere un conflicto de intereses, pérdida a perder mis intereses.
O sea, a ver si yo ahora que tengo aquí, me he currado aquí en el FIDE Emprende, mi misión, mis valores, ahora me pone yo ahora aquí a conectarme con otro. O sea, perder, ¿no?, esa parte. Y después otra cosa que resonaba mucho y que tiene que ver con lo que decía la compañera Milva es pérdida de autosuficiencia. Pero fijaos la palabra, ¿eh? La palabra no es mía, ¿eh? Autosuficiencia. El buey se lame solo. ¿Os acordáis de la frase esa que alguien ha puesto? Y aquí había dos cosas. Perder independencia y perder el control de proyectos. Son frases que he pillado, ¿eh? Cuando no sean textuales, yo os lo digo. Claro, eso está ahí, que es un poquito la rumiación en clave buey, y eso hace que por mucho que el beneficio sea claro, argumentado, fundamentado y todo lo que queráis, no se ve. ¿No se ve? O sea, si lo vemos y ahora ponemos un tablón y nos ponemos a pegar posi y hacemos un mural de la leche. Pero después la acción no se corresponde con eso que decimos. Exacto, no nos convencemos porque estamos más aquí. Y ahora aquí quedan dos opciones. O tenemos dos caminos. Y aquí funcionan las organizaciones y las personas. Yo he hecho la transposición a la parte colectiva, ¿no? Podemos reaccionar, que es lo que normalmente hacemos, o podemos responder. Nosotros trabajamos, si esto fuera un curso de inteligencia emocional, hablaríamos de reacción y respuesta. En la reacción nos dejamos llevar por la emoción y tiramos millas, y en la respuesta yo siento el miedo, lo comprendo, lo acepto y emito una respuesta. ¿Qué ocurre cuando reaccionamos? Tres cosas comunes que suelen ocurrir cuando sentimos miedo, que después se traduce en temor. Recurrentemente, aparecen muchas cosas, ¿no? Pero recurrentemente lo que ocurre es que hay, lo leo, ¿vale? Pues se ve muy pequeñito. Huida, ataque o pánico. Cuando sentimos miedo, o sea, la reacción es que no te lo piensas, es me largo. A ver, huida, tampoco es que vayas a salir de la silla y vayas a salir corriendo y gritando de la escuela, sino simplemente ya no vienen más. Ah, muy bien, muy bonito, venga, hasta el mes que viene. Ay, no puedo. ¿Me siguen? El ataque es el ¿y tú qué? ¿Y yo más? Yo colaboro si se hace a mi manera. Pues es la leche. Si no se hace a mi manera, como que que hay una especie de tiranía, ¿no? Un contrapeso de poderes, ¿no? Una lucha de poderes, ¿no? Y después el pánico, que realmente el pánico es la carga emocional del miedo. Que normalmente en este contexto que estamos hablando no se da, pero yo he puesto las tres cositas que se suelen... Que el pánico se da cuando el que ha ido a la reunión va a la sede y dice, os voy a contar qué hemos hecho. Hemos acordado asociarnos con tres... ¿Qué has hecho? ¿Estás loco? Pero es que me habéis dado poder pleno para votar. Pero así no. Otra movida. Más trabajo para los consultores, está igual, que oye, no está mal, ¿no? Pero bueno, en fin, que las cosas funcionen bien, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con la reacción? Que alimenta el miedo. Esto no es nada nuevo, hay mucha literatura, vamos, a nivel de inteligencia emocional y de emociones y de psicología de la emoción, que lo que hace es retroalimentar el bucle. Hay que cortar eso. O sea, podríamos enrollarnos, ¿no?, con otras teorías, con otras movidas, pero... Porque esto, a ver, esto es súper amplio, ¿vale? Esto es súper amplio, pero yo me voy a ir a lo más sencillo y lo más práctico y voy a resumir mucho. ¿Qué tipo de respuestas son las que se pueden dar ante el miedo? Haciendo ese corte o ese ejercicio de metaposición. Es un ejercicio que consiste en enfriar y en subir el dron. Subimos el dron, lo vemos desde arriba y tomamos perspectiva. Eso nos metaposicionamos, nos subimos a la grada para vernos cómo estamos jugando, ¿no? Pues básicamente, porque, a ver, tenéis que tener en cuenta que gracias al miedo estamos vivos y vivas, ¿eh? O sea, el miedo tiene una función adaptativa que es la leche. O sea, el miedo mola, pero no. Que yo no estoy en el discurso de abraza tu miedo. Deja que tu miedo te inunde, tal y cual. Los cojones, tío, o sea, no, ¿vale?
Otra cosa que hagamos un ejercicio de entender, como os voy a exponer ahora, ¿no? Que son los 3 pasos de la gestión emocional, que yo he tratado de hacer una transposición aquí, pero oye, ¿sabes? Disfruta de tu vulnerabilidad, abraza tu miedo y deja que... Sí, a ver, todos y todas sabemos que vivimos en una industria del optimismo muy peligrosa, que se lanzan unos mensajes brutales. El otro día leía a un gurú, en teoría que es muy buena gente, muy buena persona, decir que el estrés no existe, solo existe una mala gestión de las emociones. Tócate los cojones. O sea... Bueno, mejor vamos a pasar páginas porque yo voy haciendo amigos, ¿sabes? En el mundillo este como que voy haciendo amigos por la parte de... Respuesta del miedo, despertar los sentidos, o sea, nos pone el radar, buscar recursos y establecer estrategias. Son las 3 respuestas básicas. Insisto, estoy resumiendo mucho, sé que soy muy ambicioso, ¿vale? Pero básicamente, gracias al miedo, despertamos sentidos, nos ponemos en alerta. Ya sabéis que un nivel de tensión es, si yo tengo un nivel de tensión mínimo, estoy aplatanado. Si tengo un nivel de tensión máximo, estoy histérico, entro en pánico. Pero un nivel de tensión medio me activa. ¿Me siguen? Tensión, ansiedad o... Gracias a la respuesta al temor es despertar sentido, buscar recursos y establecer estrategias. Y aquí hay 3 pasos. Yo os voy a contar los 3 pasos de la gestión emocional y voy a tratar de pasarlo a la parte organizacional. Con la información que otros compañeros y compañeras, y posiblemente algunas de vosotras que hayáis participado en otras actividades, también habréis dado. La gestión emocional tiene 3 pasos. 3 pasos. El primero es comprender. Es que fijaos, pasa una cosa, que eso cuando os decía lo de abraza tu miedo y tal y cual, y ese discurso buen rollista y buenista, o fluye, tú déjate fluir, que veremos dónde acabamos y si yo fluyo, pero después tengo que volver solo, ¿no? Las emociones, cuando se racionalizan, se enfrían. A ver, un ejemplo muy práctico. ¿No os ha pasado muchas veces que cuando le contáis lo que os pasa a un amigo o a una amiga, os quedáis tranquilos? Pues eso es. Lo que hemos hecho es, le hemos puesto palabras, lo hemos racionalizado porque lo hemos convertido en pensamiento y tú te has quedado más tranquila porque lo que ha ocurrido es que se enfría. Entonces esa parte es necesaria para poder ver, incluso después de esa conversación a lo mejor, lo ves más claro qué es lo que puedes hacer. ¿No? O sea, decir, no, siéntelo, vívelo. Vale, guay, pero si yo estoy sintiendo miedo, tristeza, enfado, racionalizarlo bajo la intensidad, me permite tener perspectiva y poder responder. ¿Guay? O sea, a veces tendremos que dejarnos llevar por lo que sentimos y otras veces será conveniente que entendamos o que le pongamos palabras y podamos expresarlo de esa forma. Ya lo ideal es que ese amigo o esa amiga te escuche, sea la leche, sin darte consejo. La gente se pone muy nerviosa. O sea, necesitamos buenos escuchadores, y en las organizaciones también, necesitamos buenos escuchadores y escuchadoras, que son gente que nos están escuchando, no nos están juzgando y simplemente nos están comprendiendo, pero no tienen que respondernos. ¿Y qué te digo? No tienes que decirme nada. Tienes que estar aquí. Eso es un valor brutal. Brutal. Primero comprendemos, después aceptamos la situación, te guste o no te guste, el escenario es este. Que es algo que también es muy liberador. Ojo, no confundir aceptación con resignación o conformismo. Porque eso ya hablamos de otra cosa. Porque lo que no podemos hacer es estar puteados y aceptar que estamos puteados de buen agrado. Porque entonces estaríamos haciendo un uso malévolo y manipulador de la inteligencia emocional. Porque la inteligencia emocional, a poco que la entendamos mal, nos acaba atontando. Oh, estoy puteado, pero tengo una visión guay. Está el discurso de la actitud, de que la actitud lo es todo y la actitud es el cristal con el que vive la vida. Y yo, cuidado. Pues a lo mejor si estoy puteado, estoy en una... Esto estaría guay si todos estuviéramos forrados, perteneciéramos a una clase social alta y tuviéramos la vida resuelta. Entonces sí, la actitud es importante. Pero hay colectivos, personas y entidades que no. Y el contexto determina. ¿Me siguen? Con lo cual, ojo con ese discurso buen rollista que nos puede hacer... Con lo cual, una cosa es la aceptación y otra cosa es la resignación. O el conformismo. Conformarse es empezar a morir, ¿eh? Conformarse es empezar a morir.
Y después, cuando yo comprendo, acepto, puedo responder, porque básicamente conozco el escenario y la disposición de las fichas, la disposición de los personajes. Te podrá gustar más o te podrá gustar menos. Fijaos, a nivel organizativo, que es lo que nos interesa. Vale, guay, vamos, genial. ¿Qué es lo que tenemos que comprender? Voy a poner frases que están sacadas de los metaplan, de las aportaciones de compañeros y compañeras. Que algunas pueden parecer evidentes, pero están impactando, ¿no?, en el seno. La primera, comprender que tenemos diferencias y denominadores comunes y que las diferencias no tienen por qué separarnos. ¿A que parece muy evidente? Pues esto está puesto por compañeros y compañeras que nos están diciendo, nos fijamos más en las diferencias que en las similitudes. Esto era más largo, lo que pasa es que no me cabía en el PowerPoint. Nos fijamos más en las diferencias que nos separan que en los denominadores comunes. Eso es lo que ponían. Otra cosa, comprender que mi competencia no es mi enemigo. Aun a pesar en este contexto, tenemos un concepto de competencia como enemigo. Es verdad que, esto es personal, opinión personal, es verdad que vivimos en un país que desgraciadamente confunde la palabra adversario y enemigo. Entonces es una putada, pues estamos en lucha continua. El adversario, en un juego, el adversario pues es necesario. O sea, si yo estamos jugando al Monopoly, necesito adversario, no necesito... Pero no es igual jugar a ganar que jugar a joder. Yo creo, no sé quién decía eso, no sé, con alguien lo he escuchado yo, con una alumna creo, en una conversación de café o de comida, ¿no? ¿Qué se os ocurre que podríamos hacer a nivel organizativo para trabajar las diferencias como denominadores comunes, perdón, las diferencias como algo que nos puede unir o puede haber una oportunidad, y para trabajar que la competencia no es el enemigo? ¿Qué podríamos hacer a nivel organizativo? ¿Qué cosas se os ocurren? O colectivamente. Yo creo que Convenio de colaboración. Quédate con eso. Quiero que repitas la respuesta cuando diga la última. Acuérdate, ¿vale? Porque sí que me viene muy bien para lo otro. Así que lo cogemos, lo ponemos aquí en la nevera, lo dejamos levedar y ahora por aquí. no, yo iba por otro lado, sino escuchar las necesidades de cada uno, legitimarlas, porque todas son legítimas, y bueno, ya por ahí unirlo, ¿no?, en un convenio. Cuando las acepto, pues ya puedo empezar a dar respuestas, y ahí voy a ver, voy a ver que tenemos cosas en común y otras que no, y al ponernos de acuerdo, nos quedaremos al final con lo que nos importa. Gracias, Milva. Salo. ¿Perdón? Esa es la frase, pero yo te pregunto, ¿qué podemos hacer para eso? ¿Qué podemos hacer para eso? El conseguir que el equipo se convenza que la unión no es competencia, sino que es suma. Sí, eso me queda súper claro. Pero para hacer eso, ¿qué podemos hacer? A ver si Gracia nos da alguna pista. Me quedo con eso. Gracias. No, dilo. Encuentros reales en espacios concretos con otras entidades, compartir espacios, conocernos. Generar espacios comunes. En serio, tenemos poco tiempo, voy a dar pistas muy genéricas, ¿vale? Pero lo que más funciona en este sentido es lo que ha comentado ella, generar espacios comunes, como por ejemplo estos. Y espacios en los cuales la gente pueda tomar café y conocerse. ¿Os acordáis cuando decía el miedo es falta de información? Cuando conoces a la gente, automáticamente se reduce esa carga de ver a la persona como el enemigo, como... Súper importante, generar espacios comunes y que haya oxígeno, que haya aire, para que la gente pueda relacionarse, comer junta. ¿Qué tenemos que aceptar? Que para proyectos colectivos y colaborativos se requiere una inversión de tiempo y energía. No es gratis. Para preparar esta sesión, pues, claro, yo podía haber preparado mi taller y toda la movida, pero yo me he reunido con Francesco 2 veces, nos hemos reunido con Julen, Francesco y yo. Era todo más complejo.
Pero si queremos hacerlo alineado y queremos hacerlo, pues se requiere una inversión de tiempo y energía. En un mundo en el que tenemos la ficción de que no tenemos tiempo. Que el tiempo no deja de ser más que una abstracción. Y nos ponemos a hacer cosas tan absurdas como los cursos de gestión del tiempo. Opinión personal, que no sirven para nada. Básicamente porque el tiempo no se gestiona, lo que se gestiona es tu atención, el foco que tú pones en cada cosa. Hay días que hacemos un montón de cosas y parece que hemos perdido el tiempo. Hay días que hemos hecho una y decimos, joder, qué productivo he sido hoy, o qué productiva he sido hoy. Porque realmente el tiempo no se gestiona la atención. Y de qué forma puedo entrenar y trabajar el foco en lo que hago en cada momento. Y nos creamos la ficción de la agenda, lo que tengo que hacer, la planificación, tal y cual. Que después no llegamos, no cumplimos, y eso es una bomba en la línea de flotación de nuestra autoestima. La autoestima está correlacionada y es directamente proporcional a las expectativas que tú te generas y los resultados que obtienes. Otra cosa que tenemos que aceptar, y es que a nivel colaborativo y grupal, los resultados son a largo plazo. Van a tardar siempre más. En un mundo en el que funcionamos en clave de rápido, gratis y ya. Lo quiero rápido, lo quiero gratis y ya. ¿Qué se os ocurre que podríamos hacer para aprender a aceptar esa inversión de tiempo y de energía y esos resultados a largo plazo? ¿Quién aporta alguna idea? Está más compleja, ¿eh? Vale. Gracias, Ignacio. Ignacio dice planificar. Patricia. Objetivos comunes, ¿no? Marcar objetivos. Eso mola. Objetivos comunes, que se entienda hacia dónde vamos. Objetivos comunes que se entiendan. Eso está guay, porque además es pasar del deseo al objetivo, aterrizarlo, ponerle nombre y apellidos, con lo cual nos enfoca. Mola, me gusta. ¿Qué más? Venga, Salo. Liberar a los adolescentes que intervengan, porque así no sienten que están abandonando absolutamente nada en su punto de trabajo. Mola, me gusta mucho eso. Claro, dar espacio a las personas que nos van a representar, que liberarlo, con lo cual se reparte la responsabilidad, se genera, hay un ejercicio de confianza muy bonito en el equipo, muy chulo, ¿eh? Muy chulo. Yo os propongo, a nivel genérico, generar mentalidad de abundancia, o sea, hay de todos para todos. O sea, mira, fijaos, no se trata de, en los proyectos de colaboración, no se trata de repartir la tarta, se trata de hacer la tarta más grande. No es que haya una tarta que tenemos que repartirla, es de qué forma podemos conseguir que el diámetro de la tarta sea mayor. Algo que solo se va a conseguir con proyectos de hibridación, de colaboración, Y después empezar a trabajar a nivel interno esa mentalidad largoplacista para estos proyectos, ¿eh? Sé que soy muy genérico, ¿vale? Estoy dando mucha información, os doy simplemente las líneas básicas. A la hora de responder, cosas que aparecían en las actividades. Generar cultura y modelos internos que faciliten colaborar. Y otra cosa que salía mucho es reducir la opacidad y establecer las reglas claras. La gente tiene la sensación de que se va a estos sitios escondiendo las cartas. ¿Qué podemos hacer para salvar esta dificultad? Ahora. Decía la compañera, un convenio de colaboración con las reglas claras, tal y cual. Oye, realista. No la Carta de los Derechos Humanos, que es muy bonita, pero falta concreción. Oye, vamos a establecer esa estrategia a través del cual las reglas del juego van a quedar súper claras. Y mejor 4 o 5 reglas claras que un decálogo, o 34 cosas que vamos a hacer que después nos perdemos. Gracias. Dani. Sí, yo creo que es importante la definición de una visión compartida y establecimiento de roles. Buenísimo. Vamos a definir visión compartida, pero fijaos lo que ha dicho él. No solo me quedo en la visión, sino a ver quién hace cada cosa.
Porque a veces sabemos lo que hay que hacer, pero no sabemos quién y cuándo, no sabemos ni quién, ni cuándo, ni con qué recursos. Gracias. ¿Alguien más? Fijaos. Reducir, yo he puesto reducir ambigüedad y dar seguridad. Que todo lo que habéis dicho son operaciones sobre esto que hemos dicho. ¿Cuál es el efecto a nivel global que se va a generar? El efecto que se va a generar es aumentar la confianza, que es lo que yo necesito para poder establecer un marco de cooperación y un marco de conexión. Ojo, la confianza no aparece por ciencia infusa, ni aparece de manera espontánea. La confianza se genera. La confianza no aparece diciendo, confía en mí, Efraín, échate a mis brazos que yo no te dejaré caer. Tú fíate de mí. Que normalmente solemos responder, sí, yo me fío. Claro. La confianza no se da, la confianza se genera. ¿Cómo se genera? Dando seguridad. ¿Tú quieres que alguien confíe en ti? Dale seguridad. Y en las cosas importantes, sé predecible. Si tú eres predecible en lo importante, me da seguridad, con lo cual la confianza se alimenta. Nosotros lo que estamos aquí generando con todo esto, y con lo que habéis dicho, que me parece mucho más concreto que lo que tengo yo ahí, y más operativo que lo que tengo yo ahí, lo que estamos haciendo es aumentar la confianza. Si yo aumento la confianza, conecto con el beneficio. Ahora sí lo veo. ¿Va a desaparecer la pérdida? No, no va a desaparecer. Pero puedo gestionarla. Y este es el recorrido que yo os propongo para tomar conciencia del beneficio y tratar de abordar esas claves emocionales que me van a posibilitar diseñar una organización abierta, conectada, de forma saludable y sostenible. Saludable, positiva para antes, sostenible, que se mantenga en el tiempo sin que nos ahoguemos. Claro, miedo y confianza. ¿Os acordáis de la tensión que aparecía el miedo y la confianza? Ya la tenemos relacionada. Pero yo no puedo terminar esto, primero porque no es la hora, básicamente. Entonces la escuela me dice, Quillo, tú has trabajado 20 minutos menos, te van a cobrar. Y yo, pues, estoy aquí por la pasta, vamos, no, básicamente. ¿Vale? Yo no sé por qué digo este tipo de cosas que dispersan a la gente, pero bueno, no, también es divertido, ¿no? Por lo menos para mí, no sé para vosotros. Venga, sigo, me enfoco. Yo no puedo dejar de acabar aquí el discurso a nivel colectivo sin compartir algo. Y es que hay que trabajar en dos niveles, paralelos y transversales. Uno es a nivel individual y otro es a nivel colectivo. ¿Por qué? Porque si las personas de mi organización a nivel individual no tienen la madurez emocional para dar el salto, a nivel colectivo no nos vamos a mover. ¿Qué sería lo guay? Lo ideal. Pues que contásemos en nuestros equipos con una variedad de opiniones, incluso de emociones y de sentimientos. Necesitamos a alguien que tenga miedo. A ver, entenderme esto, ¿vale? O sea, no, esa persona que siempre está protestando por los proyectos colectivos, necesitamos gente entusiasta, necesitamos gente que... ¿Por qué? Porque eso va a generar un proceso de agregación colectivo que está demostrado que los resultados van a ser siempre mejores que los que haga una persona. ¿No? Ese experimento clásico de personas funcionando con las reglas adecuadas obtienen mejores resultados que personas brillantes funcionando solos, en grupo. Y a nivel individual, para que se genere esa confianza colectiva, a nivel individual, en mi opinión, cuando digo mi opinión es que esto no es la verdad, o sea, podéis tener otros puntos de vista y posiblemente haya desarrollos más acertados que este. Pero en mi opinión hay que trabajar tres cosas a nivel individual para que lo anterior funcione. El ego, la vulnerabilidad y el propósito. A nivel individual. Con respecto al ego, el ego es una creación que desde pequeñito, desde pequeñita, se va formando.
a través de las experiencias que tienes, y está muy relacionada con la imagen que tú quieres dar y no con lo que eres. El papel que tú juegas, pero no con lo que tú eres. Mi maestro Paco Yuste decía que el ego aquí está el ego y aquí está lo que eres, la imagen que nos creamos y lo que tú realmente eres. Que incluso podríamos hacer el caballo y el buey. Puede ser, puede ser. Cuanto más lejano esté peor, peor. Cuanto más separados estén, peor. Cuanto más cerca estén, mejor, porque el ser siempre va a solapar el ego. ¿Me siguen? Y aquí hay un globo. Cuanto más hinchado esté el globo, más separado va a estar el ser del ego. Y aquí hay tres cosas. Orgullo, soberbia y vanidad. De hecho, si nosotros entramos en una organización y trabajamos individualmente el orgullo, la soberbia y la vanidad, yo os puedo decir que el 90 y mucho, ¿cuántos? 95, 99, 98, 93, 92% de los problemas personales y de equipo y fricciones desaparecen en un mundo ideal. Y nos quedaríamos con los problemas más técnicos, más funcionales, más... Pero digo a nivel individual, ¿eh? Con lo cual es orgullo, soberbia y vanidad. El cómo, para otra edición de la academia ya nos metemos en este tipo de cosas, ¿vale? Pero sí quiero que entendáis el esquemita entero. A nivel de vulnerabilidad, me voy a valer, porque el tema es muy amplio y muy apasionante y muy chulo a nivel de conexión, ¿no? Porque, en definitiva, la vulnerabilidad hace que yo me abra o que yo me cierre. Simplemente os voy a poner una frase de Brené Brown, que es una investigadora que tiene una charla TED sobre vulnerabilidad que es chulísima, que si la veis, yo os recomiendo que la veáis una vez, vais a pillar algo, y que después la veáis 2 y 3 veces, y porque sí que os va a llegar, vais a empezar a entender cosas. Ella dice que debemos dejar de lado quienes pensamos que debemos ser para ser quienes somos. Con tus mierdecillas y tus cositas bonitas. Porque la vulnerabilidad, una de las cosas que trata de esconder es que no sabemos, que no estoy seguro. Y eso hace que me cierre. ¿Me siguen? No quiero verme vulnerable. Y a nivel de propósito, no colectivo, sino individual, se trata de trabajar el proyecto personal y la propuesta de valor profesional. O sea, vale, nosotros como equipo tenemos un proyecto y tenemos un propósito. Pero tú, Efraín, Patricia, Salo, Ignacio, Pepe, Juan, ¿tú cuál es tu proyecto personal en esta cooperativa? ¿Cuál es tu legado? ¿Qué vas a dejar? ¿Por qué te vamos a recordar? ¿Y cuál es tu propuesta de valor? Profesional, la tuya. ¿Qué valor estás generando tú en el equipo, en la organización, que te convierte en opción preferente y queremos que tú estés en el equipo? Trabajar esto es muy bonito, es muy chulo, porque además lo que estás es capitalizando a las personas dentro de ¿Me siguen? Claro, si yo trabajo estas tres cosas, estoy generando o puedo tener un material humano, bueno, no me gusta esa expresión, pero bueno, que realmente nos permita generar discursos abiertos y saludables y sanos. Sé que es mucha info. Sé que lo que he tratado de hacer es tratar de resumir o sintetizar toda lo que puede ser el recorrido de lo que ocurre en una organización cuando siente miedo, el miedo, el temor, reaccionamos o respondemos, posibles respuestas y a nivel personal, oye, estas tres cositas.
¿vale? Yo voy a hacer ahora dos preguntas, que ahora sí quiero que lo trabajéis en equipo. Os voy a dar poquísimo tiempo, ¿eh? Voy a dar, nada, 2 minutos, 3 minutos de reloj. Teniendo en cuenta todo esto, ¿qué acciones podemos proponer en una organización para estimular la apertura colectiva y la colaboración con otras organizaciones? Y otra pregunta que os voy a hacer es, ¿qué acciones podemos proponer en una organización para estimular la apertura individual y la predisposición personal para colaborar? Ya hemos dicho algunas, ¿eh? Las podéis rescatar si queréis. Yo después voy a dar 2 códigos porque vamos a recoger todas las aportaciones, las de este grupo y las del grupo, y os las vamos a pasar como repositorio de ideas que podemos hacer. Pero necesitamos consolidar todo esto, ¿ok? Os dejo las preguntas proyectadas, os voy a dar 2 minutos y después chequeamos y lo metemos en el Menti, ¿vale? Así que, a currar. Ánimo. A ver, cosas que hayan ido llegando aquí. Mesas de trabajo conjuntas, networking, generar espacios para la reflexión, sesiones de puertas abiertas. Muy chulo. Generación de espacios, interacción con otras organizaciones, espacios para conectar. Fijaos que todo va mucho en esa generación o esa creación de espacios, ¿vale? Que yo creo que puede ser un poquito iniciativas, que yo creo que son muy rentables y muy baratas para enfocarnos en eso. Oye, vamos a conocernos unos a otros, esa jornada de puertas abiertas. A nivel individual, vamos a ver qué ha llegado a nivel individual. Contar con acompañamiento especializado en ese proceso, reunión de cuidados, qué chulo. Reforzar la autoestima, el conocimiento y la formación. Conocer bien tus competencias y ponerlas al servicio del equipo, plena confianza y transparencia, que esto de aquí no sería más que el desarrollo de la propuesta de valor a un nivel más. Reuniones informales donde se potencia la escucha activa. La empresa debe valorar y dar confianza al trabajador, que bueno, para que no tengan ningún tipo de inseguridad respecto a su puesto de trabajo, ¿no? Esa parte de decir, aquí me siento seguro y no van a prescindir de mí, con lo cual... Vale, fijaos, ¿qué objetivo teníamos para esta hora y media? En el cual hemos hecho un viaje cañero. Sé que he dado un mogollón de información, bueno, ahí queda en el esquema, ¿no? El objetivo que teníamos era identificar algunas de las variables emocionales que inciden en los procesos colaborativos e indagar sobre las respuestas que podemos generar para favorecer la apertura y la conexión saludable y sostenible de las organizaciones. Para eso nos hemos enfocado en una emoción, en el estado de ánimo que generan, en esa doble vía de reaccionar y responder, aceptando, comprendiendo y actuando para generar confianza y después trabajar ese ego, esa vulnerabilidad y ese propósito individual que va a hacer que se genere un contexto mucho más abierto desde lo personal a lo colectivo. Es solo hora y media. Sé que esto que os acabo de contar también es otra fantasía. Pero yo espero al menos que os haya servido de ver un esquema de un posible itinerario de trabajo para abordar algo tan complejo como son claves emocionales para hacer las organizaciones abiertas o cerradas.